Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Bien, estimados amigos, sigo con problemas con historietas, ¿ok? Porque aquí lo importante es entender lo que estás leyendo. Te lo estoy poniendo a mano izquierda tuya en inglés y a la derecha la traducción en español. The cost of 5 mangoes and 3 kiwis at Alcocer Market is $9.45. Okay? The cost of 3 mangoes and 4 kiwis is $7 with 10 cents. Find the cost of 8 mangoes and 8 kiwis. Okay? Y esto está separado. Ok, ahora. Ok, esto es en vivo. Pues vamos a resolver el problema. Ok, vamos a utilizar el sistema de ecuaciones. Vamos a ello. Es que se me olvida que la cámara la cambié para acá arriba. Disculpa que no mire la cámara mientras resuelvo, pero es que estoy escribiendo. Aquí es donde escribo, ¿ok? En la tableta, ¿ok? Y entonces pues tengo que mirar para saber que está saliendo en la pantalla, ¿ok? Pero no hay problema, perdóname esa y un poquito más. Ok, pues vamos a resolver el problema. Como te dije, yo puedo leer la pregunta aquí, en una pantalla que tengo más grande, y en mi laptop. Prefiero mirar la laptop porque como tengo la tableta acá abajo y tú estás acá arriba, pues para efectos míos, obviamente. Yo sé que estás frente a tu computadora o tu celular. Pero nada, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con sistema de ecuaciones. Entonces, sistema de ecuaciones, en este caso vamos a decir que X es igual, X sería igual al costo de mangos. Al costo de mango. ¿Ok? Y Y sería el costo de kiwis. El costo de kiwis. Ok. Y montamos nuestras ecuaciones. Y tenemos 5x más 3x, perdón, más 3y, es igual a 9.45. ¿Ok? Y tenemos 3x más, eso parecía un signo por, vamos a escribir mejor, más 4y, que sería igual a 7.1. ¿Ok? 7.1 o 7.10, es 7.1. ¿Ok? El sistema de ecuaciones, ok, esta sería la primera ecuación, esta sería la primera y esta sería la segunda. Mira, la primera ecuación la voy a multiplicar por 3, voy a escribirlo acá entre paréntesis, y la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos 5. Y te voy a ir explicando, ¿ok? Por menos 5. Bien, este 3 de la primera ecuación, ¿ok? Esta es la primera ecuación, míralo aquí, y esta es la segunda ecuación. Lo vamos a multiplicar, este 3, por el lado derecho de la igualdad, del lado derecho, y por el lado izquierdo. O sea, ese mismo 3 en los dos lados de la igualdad, ¿ok? Y vamos a ir poniendo aquí abajo el resultado, ¿ok? 5 por 3 es 15x, ¿ok? 15x más, ¿por qué más? Porque el 3 es positivo, pues es más. Entonces 3 por 3 es 9, estamos hablando de la y, ¿ok? Y eso va a ser igual al resultado de 9.45 por 3, ¿ok? Que en ese caso sería 28.35. Ok, y ahora vamos a cambiar de color y vamos a poner, acuérdate que esta es la primera ecuación ya amplificada por 3, ¿ok? Entonces la segunda vamos a multiplicar menos 5 porque lo que queremos es eliminar, en este caso, la x, porque estamos trabajando para la y, ¿ok? Entonces, estamos en la misma, 5 negativo por 3 positivo, estamos hablando de negativo 15x, ¿ok? Y ahora negativo por negativo es negativo, y 4 por 5 es 20y, es 20y. Y esto nos da igual a negativo 35.5, punto 5, es 5, 0, ¿verdad? Porque está aquí el 0, ¿ok? Me he puesto ese 0, también lo he puesto aquí, ¿ok? Voy a quitar los checkmarks, ¿ok? Y ahora procedemos a restar. O sea, nosotros hacemos nuestra línea y ¿qué buscamos? Pues buscamos eliminar este 15 positivo con este 15 negativo, ¿ok? Y ahora, pues restamos 9 positivo menos 20y, o sea, 9y positivo menos 20y, estamos que sobran 11y. 11y. Esto va a ser igual
Esa Y, déjame hacerla diferente y separarla un poquito ahí, Y. Y esta recta nos va a dar 7,15. Esta recta de 28,35 menos 35, estamos hablando de negativo, porque este es negativo, el menos 35,50 es menos 7,15. Menos 7,15. Y ahora resolvemos para Y. Despejamos la Y. Y esto va a ser igual a 11 positivo menos 7,15. Entonces el valor de Y va a ser igual a 0,65 centavos. Y este sería el valor de Y. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar para X. Mira, vamos a utilizar la pizarra. ¿Ok? La movemos acá. Y uy, 90 grados. Mira, aquí vamos a hacer una línea y vamos a resolver para, uh, para X, ¿ok? Hacemos una línea acá de separación, ¿ok? Y ahora resolvemos, aquí hemos resuelto para Y, mira, está aquí. Aquí hemos resuelto para Y. Y ahora vamos a resolver para X. Entonces tenemos que trabajar de la siguiente manera. Tenemos 5X más 3Y. Esto es igual a 9,45. ¿Ok? 9,45. Y ahora tenemos el 5X, ¿ok? Más 3 por 0,65. Míralo aquí, porque está en la Y, ¿ok? 0,65. Fíjate que lo estoy haciendo paso a paso para que tú puedas saber de dónde es que se sacan los números, ¿ok? Y esto va a ser igual a 9,45. A 9,45. Y ahora trabajamos 5X, ¿ok? Más 1,95. 1,95. Y esto va a ser igual a 9,45. A 9,45. Si tú te preguntas de dónde salió este 1,95, pues sale de multiplicar primero esto por este decimal. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, entonces, si tú, por ejemplo, dices, bueno, pero es que, ¿y cómo yo sé que...? Pues nada, coges tu calculadora, mira, la pones aquí y tú verificas la multiplicación. ¿Ok? Verifica la multiplicación. Y entonces, aquí mejor, para poder trabajar. Mira, si tú le das al, ¿ok? Y luego le das, la acabo de prender, y ahora tú vienes acá, ¿ok? Y le das clear, y tú coges este 3 por 0,65, cierras el paréntesis, le das igual y te da 1,95. Lo estás viendo, ¿verdad? De ahí es que sale, ¿ok? De ahí es que sale. O sea que déjame quitar la calculadora y también quitar la regla. Ok, y seguimos con nuestro problema. Entonces, al resolver este paréntesis que está aquí, ¿ok? Nos da 1,95. Estamos claros, ¿verdad? Bien, y ahora pues, seguimos. Recuerda que estamos trabajando para X. Y este 1,95 lo vamos a pasar al otro lado, o sea que 9,45 menos 1,95 nos va a decir que 5X es igual a 7,50. 7,50. ¿Ok? 7,50. Estoy poniendo el 0 para que sepa que el 7,5 es porque aquí hay un 0, porque estaba aquí el 0. Recuerda, por eso también lo puse acá. Bien, una vez que estamos en este punto, pues despejamos la X. El 5, ¿qué está haciendo el 5? Uy, yo hice. Despejamos para X y este 5 que está aquí, ¿ok? Está multiplicando la X. Si está multiplicando, pues nosotros lo que hacemos es que dividimos entre 5 los dos lados, ¿cierto? Es para eliminar este 5 que está aquí. Se queda la X sola. Y al resolver esta, volvemos otra vez a la calculadora, ¿ok? Volvemos otra vez a la calculadora y dividimos 7,5 dividido entre 5, que da 1,5, que en este caso va a ser 1,50. Es lo mismo, 1,5 que 1,50. Y ya hemos encontrado el valor de la X. Quiere decir que si cambiamos de color, ¿ok? Podemos decir mango. Mango es igual a ¿qué? A 1,50, ¿ok? Aquí piden each, ¿cierto? ¿Ok? Cada uno, ¿ok?
No lo piden each, pero es 1. El costo of 5 mangos, o sea que ¿cuánto vale 1? Esto es each. ¿Estamos claros? Vamos a ver si cabe. Each. Y los kiwi, los kiwi tienen un valor de 0.65. También estamos hablando each. ¿Ok? Por lo tanto, entonces entonces lo que nos pide el problema es que encontremos el costo, ¿verdad? Dice find the cost of 8 mangos and 8 kiwis. O sea, el costo de 8 mangos y 8 kiwis. O sea, las dos frutas juntas. El costo de las 16 frutas. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a trabajarlo de esta forma. Vamos a coger este color. ¿Ok? Y lo vamos a trabajar acá para que la cámara, que está a tu derecha abajo, no interfiera. ¿Ok? Tengo que estar bien atento a ver hasta dónde puedo llegar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, dice que quieren saber de los 8 mangos, ¿ok? Estamos hablando que los mangos valen 1.50, ¿ok? Que es 8x más 8y, que son los kiwi, ¿ok? Que son los kiwi. Entonces, que es la y, ¿ok? Entonces, si hago la y mejor, pues como que se va a ver más bonito el problema. Ok, y 8y. Entonces, vamos a sustituir, esto va a ser lo mismo, de 8 por el valor de x, que es 1.50, que es 1.50, cierro paréntesis, más los 8 kiwi por su valor, que estamos hablando de 0.65. Esto nos va a dar un total, al multiplicarlo, de 17 dólares, vamos a poner los dólares, porque ya este es el final de la película, 17 dólares, punto 20 centavos. Y este es el resultado final o la solución. ¿Qué dice? Solution. Esto es una L. Esta es la solución. ¿Ok? O sea que, si el video te ha gustado, por favor, dame un me gusta, compártelo con tus amistades, suscríbete a mi canal, marca la campana, te va a notificar el próximo video. Bye bye.